Muy buenos días, profesora y compañeros de la clase. Nosotras somos el grupo 7 y les estaremos hablando sobre el análisis sintáctico, léxico y sintagmático que predominan en textos diversos. Muy bien, yo les estaré hablando sobre las características del léxico, la sintaxis y los sintagmas. Se entiende por léxico al conjunto de palabras conocidas de un idioma, es decir, su vocabulario. Es un conjunto de palabras de significados asociados, pero a pesar de eso, funciona en diferentes niveles. Primero tenemos el de la lengua formal, que son los significados ampliamente utilizados y aceptados por las instituciones de la ley. También tenemos el de la lengua informal, que es la que cada comunidad adopta a su lengua, generando así un léxico comunitario, local o geográficamente determinado. La semántica es la ciencia que estudia los significados de la lengua, es decir, el modo en que se componen sus mecanismos, procedimientos, etc. Además, en una lengua específica, las palabras que componen el léxico se ordenan de acuerdo a significados compartidos en estructuras llamadas campos léxico-semánticos. Estos campos se ordenan por tema, pero también por semejanza fonética y gramatical. Por ejemplo, en el campo léxico-semántico de la palabra mascota, figurarán a su alrededor términos asociables como perro, gato, conejo, etc. Pero también otros de asociación menos inmediata como hogar, infancia, familia. La sintaxis es la parte de la gramática que estudia la forma en que se combinan y se relacionan las palabras para formar sintagmas y oraciones, así como la función que desempeñan dentro de estas. Es por esto que la función de la sintaxis es analizar el orden correcto de las palabras. La oración está formada por un sujeto y predicado, como sabemos. El sujeto es el grupo de palabras de las que se dice algo y el predicado es el grupo de palabras que expresa lo que se dice del sujeto. Lo primero que hay que hacer es leer bien la oración y analizar sus palabras para encontrar el verbo conjugado. Cuando se conozca, hay que preguntarse quién es el que lleva a cabo la acción. Conociéndolo sabremos quién es el sujeto o sintagma nominal, el cual está compuesto por el núcleo, que siempre es un nombre, pronombre y así. Un determinante, que es un artículo posesivo, demostrativo, etc. Y siempre va junto al nombre. El adjunto, que es un adjetivo que va junto al nombre. La posesión, que es el sustantivo que no está precedido por una preposición, o sea que la preposición no va delante de este. Y el complemento del nombre, que es un grupo de palabras que acompañan el núcleo. El resto es el predicado o sintagma verbal, que está compuesto por un núcleo, que es el verbo conjugado, el complemento directo, que para poder determinar se pueden sustituir los pronombres lo, la, los o las. El complemento indirecto, que puede reemplazarse por la preposición a y en algunas ocasiones por para. Sin embargo, no puede reemplazarse por los pronombres que acabamos de mencionar, lo, la, los o las. Y tenemos el complemento circunstancial, que es el que expresa o informa sobre alguna circunstancia en la que se desarrolla la acción. Un sintagma es una combinación ordenada de significantes interactivos, por lo que forman un significado entero dentro de un texto. El análisis sintagmático de un texto abarca el estudio de su estructura y la relación entre sus partes. Los sintagmas se organizan alrededor de una palabra que funciona como núcleo. Según la palabra que funciona como núcleo, se pueden establecer las siguientes clases de sintagmas. Tenemos el nominal, que su núcleo es el sustantivo. Un ejemplo sería el castillo medieval. El sintagma verbal, que su núcleo es el verbo. Como ejemplo tendríamos no grites. El adjetival, que su núcleo es el adjetivo, y podemos poner como ejemplo más estudioso. Y el adverbial, que su núcleo sería el adverbio, y un ejemplo de este sería muy lejos. Los textos descriptivos. Los textos descriptivos son aquellos cuya finalidad es representar algo o alguien. Estas cualidades o características suelen ser físicas o emocionales, ayudando al lector a hacerse una idea más clara sobre lo que se está hablando. En la novela, cuando queremos introducir un personaje, se utiliza los textos descriptivos. Por ejemplo, María era una persona de cabello largo,
negro, de tez blanca, ojos azules, hermosa sonrisa. Rara vez se le veía estar triste. Cabe destacar que los textos descriptivos tienen características que son fundamentales a la hora de hacerlo. Entre ellos es detallado. Mientras más habla, más específico, ayudando así a quien lo lee o quien lo escucha a hacerse una idea muy clara y específica sobre lo que se está hablando. En segundo lugar, tenemos es que hace amplio uso del lenguaje. En los textos descriptivos se utilizan sustantivos, adjetivos, especialmente los adjetivos. Se hace una lista bien rica y detallada para así hacer o nombrar muchísimas cualidades sobre el sujeto o sobre el lugar que se está hablando. Y por último, los textos descriptivos suelen ser variados. Uno puede hacer este tipo de texto de un avión, como lo puede hacer de un perro, de una flor, de cualquier cosa. El texto narrativo. Este tiene como finalidad contar una historia o informar o simplemente entretener al lector. Este se caracteriza por tener a un narrador que se presenta en el texto en forma de un personaje en segunda persona o tercera persona. Algunos tipos de textos narrativos son los cuentos, las leyendas, los mitos, están las noticias, las novelas, los reportajes, las biografías, entre otros. El texto narrativo, puede ser real o ficticio. Algunos ejemplos de texto narrativo real son los noticieros, las noticias, los reportajes. En cambio, las leyendas y los mitos son eventos ficticios. El texto narrativo puede tener uno o más personajes. Un ejemplo de donde salen varios personajes son en los cuentos. También tiene que tener espacio y tiempo donde van a ocurrir los hechos. Por ejemplo, había una vez en el castillo que estaba en medio del bosque. Representa donde va a ocasionar y el tiempo en que va a pasar. También debe tener una acción, que quiere decir es donde describe lo que realizan los personajes. Por ejemplo, si están en busca de algún personaje de la historia o si están en busca de algún objeto. También el autor puede ser narrador y puede ser también personaje al mismo tiempo. Y por último, pero menos importante, son los objetivos, que el texto narrativo tiene como objetivo informar, tener también alguna enseñanza o si no, entretener el lector. Por ejemplo, puede ser una noticia que tiene la finalidad de informar, puede ser una moraleja con el fin de alguna enseñanza o puede ser chistes, pueden ser cuentos que tienen el fin de entretener al lector. Dentro de los recursos de los textos expositivos, los cuales son las definiciones, también pueden ser ejemplos, como también pueden ser comparaciones. Tenemos las características de los textos expositivos. Una de ellas es que pueden ser de tipo formal. Quiere decir que básicamente no usan el lenguaje coloquial, sino que más bien usan el lenguaje denotativo. También presentan una teoría de hipótesis con mucho interés, en donde el lector los comprende todo el tiempo. Por otro lado, también brindan información sobre un tema y emplean diversos recursos lingüísticos. Dentro de ellos están las definiciones, los ejemplos y los conceptos. Los textos argumentativos son aquellos que expresan una idea, opinión o postura sobre un tema, cuyo fin es persuadir al lector u oyente. Estos se suelen utilizar en conversaciones, debates y exposiciones para mostrar nuestro punto de vista, ya sea verdadero o falso, obteniendo así que las personas que están escuchando o leyendo se pongan de tu lado. Persuadir, esa es la palabra clave. Un ejemplo de un texto argumentativo es, por ejemplo, integrar el lenguaje de señas a la educación universitaria o en las escuelas o colegios. No importa el nivel, simplemente integrar el lenguaje de señas. ¿Por qué? Bueno, pues las personas que son sordomudas se sienten excluidas en la sociedad porque rara vez se topan con alguien que puede interpretar su lenguaje de señas.
Nosotros, es fácil comunicarse porque lo podemos hacer a través de las palabras, pero este tipo de personas son gestovisuales. El medio para ellos expresarse son sus manos. Y se ve mucho el caso de que ellos se sienten reprimidos ante la sociedad porque se les es difícil que los entiendan, e incluso su círculo es muy reducido porque es más fácil encontrar a alguien que tenga dominio del idioma inglés que tener dominio del lenguaje de señas, por lo que es importante que lo integren para así esas personas se sientan más aceptados e integrarse a la sociedad y que ser sordomudo no sea una barrera para poder expresarse. Como último tema, yo les estaré hablando sobre las características del texto comparativo. El texto comparativo es aquel que muestra el contraste de dos o más fenómenos u objetos de estudio a partir de una serie de criterios que facilitan la organización de las oposiciones. Un texto comparativo se estructura sobre la base de las similitudes y diferencias más importantes, ya sea la forma, el contenido, el contexto, las consecuencias, los resultados, etc. Este tipo de texto permite extraer una conclusión a raíz de las diferencias expuestas por el que escribe el texto. Es decir, se enfrentan dos posiciones distintas para confrontarlas y obtener así una respuesta tras el análisis del asunto. El texto comparativo, por lo tanto, se usa para exponer las diferencias desde diferentes ángulos y puede ser sobre una realidad o dos realidades. Un ejemplo del contraste de una sola realidad sería la comparación entre el conductismo y el cognitivismo sobre el fenómeno del lenguaje, donde cada enfoque aquí presenta sus formas de entender este tema. Por otra parte, un ejemplo de dos realidades podemos hallarla en la confrontación de deportes y productos. Por ejemplo, el fútbol y el voleibol, Nike y Adidas, o la leche materna y la leche procesada. Hasta aquí nuestro tema del grupo 7. Muchísimas gracias por su atención y esperemos que hayan entendido y aprendido sobre lo que hemos estado hablando.